e inmediatamente junto con eso, casi en paralelo, informando una organización, toda esta, en cómo se asocian los distintos movimientos que quieren salir de él y que quieren darle, porque si no terminamos haciendo un montón de picadas de mosquitos que no causan ni a la larga ningún efecto, y cambiar un montón de picadas de mosquitos al unirse y engranarse todo por un mordisco de león, que sí puede que haga cambios sociales. Necesitan, creo yo, para resumirte, aumentar la conciencia en todos los movimientos de protesta que vienen desde estudiantes, sindicatos y todo eso, que para eso sería una cuestión magnífica, la cantidad de profesores que saben bastante del tema de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y qué es lo que hay que pedir, y coordinar todos estos distintos grupos que existen en la sociedad para que actúen de forma orquestada para restituir la democracia en Venezuela, que es lo primero que hay que hacer. Y una pequeña cosa que sucedieron por lo que oí, están diciendo que le van a entregar documentos a la fiscalía y todo eso. Yo haría otra cosa, yo le entregaría los documentos al pueblo. Tú le entregas al pueblo para que el pueblo sea quien juzgue todas las acciones, porque si lo lleva a la fiscalía, eso se encabeza. El verdadero juez en todo esto tiene que considerarse que es el mismo pueblo venezolano. Gracias. Los que hemos venido siguiendo la idea del movimiento de movimientos, ¿verdad?, que se ha discutido y es un elemento fundamental de la cátedra. Si nosotros estamos en esta dinámica que va determinando los cambios, asumamos en este momento a los fines, esta mano representa a la parte del madurismo, chavismo, cubanos, ¿sí? Y esta parte de Venezuela, ¿sí? Estos están asumiendo, ¿sí?, que esta otra mano está unida y que puede direccionar un proyecto que no es precisamente el proyecto de Venezuela. Aclarado ese punto, y si este me empuja y me empuja y me empuja, ¿sí?, y quiere asumir el mando y la direccionalidad del país y de América Central, el Caribe, ¿sí?, estamos ubicando que hay una total intromisión en lo que es el destino de los pueblos, y los pueblos tienen derecho a decidir su propio destino. Otro elemento, si nosotros no caracterizamos lo que existe en Venezuela, nosotros perdemos perspectiva. Si no asumimos que en Venezuela lo que existe es una dictadura, nosotros vamos a seguir dando vueltas a ver cómo resolvemos el asunto. Un símil, si uno se siente mal y va al médico y el médico le pregunta ¿qué tiene? Ay, yo no sé, ¿sí? Pero si ya tú tienes caracterizado qué es lo que te está pasando, tú puedes decir, mira, ya me está pasando esto y el otro te puede, en razón del conocimiento, orientar, tú tienes tal cuestión y hay que tratarlo de tal manera. Si no tenemos claridad cuál es el tratamiento que tenemos que aplicar a la enfermedad, nosotros vamos a seguir padeciendo del mismo mal. ¿Qué sucede? Que si nosotros vamos al médico, pero caemos por alguna razón con una equivocación en el diagnóstico, también nosotros no vamos a tener el mejor resultado en la salud. Entonces, si existe una dictadura en Venezuela, no entiendo realmente por qué, por ejemplo, va a llevarse el día 12 de febrero un documento ante la Fiscalía. Parto de la última intervención que yo tuve acá, no existe institucionalidad que sea respetable. Tenemos un Estado que ha corrompido lo que es las instituciones y los funcionarios, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entregar un documento ante la Fiscalía. ¿Qué Fiscalía? ¿Cuál es la moral de esa Fiscalía realmente? ¿Sí? Cuando los eventos, sí, nada más que ustedes tienen cualquier caso en la cabeza y pueden, ¿cuál es la respuesta que se le está dando? La respuesta, si nosotros vamos a lo que fue la información que pasó a ponte, devela un poco lo que estaba ocurriendo a nivel de esa Fiscalía. Entonces, al aspecto organizacional,
posible ¿No hay claridad acaso cuando entonces me direcciona a que tengo que ir a la fiscalía? Algo está pasando allí. Si no tenemos todavía claridad para comprender qué es, sí, porque yo voy a seguir tocando puertas si ya yo sé qué es lo que está pasando. Yo tengo que saber cuál es la puerta que tengo que ir, si es que tengo que ir a una puerta. ¿O acaso no soy yo mismo el que tiene la puerta y ustedes tienen que ir donde está el pueblo? Ustedes, partidos políticos, ustedes quienes se creen agentes del cambio, en 15 años que no hemos tenido más que lo mismo, que nos direcciona hacia un embudo que es el CNE, o el CNE que todavía, y todo lo que ustedes bla, 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 lo que es el CNE. Entonces, es comprender el momento que vive Venezuela, es un momento en que tenemos que asumir la responsabilidad de lo que nos ha tocado vivir y asumirlo para de verdad comprometernos en una salida, porque si tenemos una dictadura, ¿cuál es la solución? ¿Seguir en lo mismo o resolver el asunto de la dictadura? Buenas noches, los que no me conocen, yo soy el general Aguado Herminio Fernández. El día pasado yo hice un artículo que se tituló Ejemplos del pasado para construir un nuevo país. Después de oír a la estudiante Rivas, mi opinión sobre la ausencia de un liderazgo nacional se fortalece. Yo debo decirle con la mayor responsabilidad que no creo en el liderazgo de Capriles ni el de Abelejo tampoco. Creo que debemos estar convencidos de que el tiempo que ellos han permanecido al frente de ese liderazgo han demostrado una incapacidad, una tolerancia y, por qué decirlo, una cobardía, que lo último que acaba de reflejarse fue cuando, a raíz de los actos del 12 de febrero, la única ocurrencia que tuvo la Mesa de la Unidad, bajo el liderazgo de Abelejo, fue declarar 3 días de duelo del país, con lo cual indiscutiblemente paralizó toda actividad de la oposición. Yo voy a traerle un pedacito de lo que yo escribí aquí. Dice: pareciera que Venezuela está condenada por sus hijos, los magos. Es la lucha ininterrumpida entre el civilismo contra el militarismo. Estas dos posiciones irreconciliables expresan el drama de la democracia contra el autoritarismo. Pongan atención a esto para que vean. En 1899, Cipriano Carajo y el grupo de los 60 entraron en conflicto por el control del petróleo con la compañía New York and Bermúdez Company, y ante la negativa de pagar los impuestos exigidos por el gobierno, estos señores prefirieron financiar la Revolución Libertadora, y para tal efecto la compañía se hizo acompañar a Europa a la compra de armas y otros equipos para la guerra. El pueblo venezolano, ya incapaz de soportar más ofensas y desprecio, se apoderó de esas armas para combatir y destruir un régimen que por su nepotismo, corrupción, ya era detestado por todo el país Venezuela. Sin lugar a dudas, es un bello ejemplo patriótico del pasado. Pero esto tenemos que llevarlo a la situación actual. Entonces, yo digo, creo que es el momento del pueblo venezolano y de las Fuerzas Armadas que arrebatemos otra vez esas armas rusas compradas por los golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre del 92 para combatir hasta destruir un régimen que por nepotismo, corrupción, vendepatria y sucios traidores, profundamente detestados, rechazados y suficientemente enjuiciados por ese mismo pueblo venezolano que los hizo gobierno en 1998. Yo creo que cuando nosotros traemos toda esa situación, y después de escuchar la exposición de la señorita Rivas,
Una vez el futuro lo vemos incierto, sobre todo porque los estudiantes se han puesto a la vanguardia de lo que debe ser la lucha democrática. Y al ponerse los estudiantes a la vanguardia de esta lucha, el destino final será de sacrificio y muerte. El Che Guevara una vez dijo: tengo en mi mano derecha un fusil y en mi mano izquierda un ramo de olivo. No permita que se me caiga el ramo de olivo porque tendré que usar la ametralladora. En la locución de anoche del gobierno, Diosdado Cabello hizo más o menos un símil, pero en el fondo queda el mensaje de Che Guevara, porque él dice: en mi mano derecha tengo la Constitución Nacional y en la izquierda el ramo de olivos. Más o menos, eso significa la gravedad de la situación que estamos viviendo, cómo se nos amenaza con la destrucción, con la muerte. Yo sigo considerando, como aquí se ha discutido muchas veces, que los movimientos de movimiento podría ser una de las grandes soluciones al problema que estamos enfrentando. El problema es cómo aglutinar ese pensamiento y la acción en una organización que se llama la Mesa de la Unidad Democrática, cuando no tenemos un liderazgo que asuma responsabilidades ante las graves crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Sí, gracias, Joaquín. Buenas noches. En mi condición de abogado y economista egresado de esta universidad, voy a tratar de explicar realmente lo que ocurrió el 12 de febrero. Para mí constituye un orgullo, para todas las personas mayores que estamos aquí, que una joven que debe tener 20 o 21 años tenga tan clara la situación del país. ¿Cómo? 12 de febrero. Yo estuve en la marcha el 12 de febrero. Yo recibí bombas lacrimógenas, perdigones y pedradas el 12 de febrero. Lo que pasa es que no está acostumbrado y ya más o menos sabe cómo defenderse. Lo que dice la señorita es cierto. Y la única persona culpable en Venezuela de esa situación se llama Luisa Ortega Díaz. Porque el deber de esa señora, de acuerdo con la Constitución, con la Ley Orgánica del Ministerio Público, con el Código Orgánico Procesal Penal y todos los tratados internacionales, es que ella debe haber recibido ese documento llevado por estos muchachos, fuera López, fuera Vecchio, fuera Capriles, fuera Fuenmayor o fuera yo mismo, recibirlo y hablar con esos muchachos. Eso disparó prácticamente, también nosotros fuimos jóvenes, y vino la ira de algunos estudiantes. Pero cuando ella mencionó alguna esquina, era la esquina de Socorro, se tiene Socarrás, y en Perico estaba la policía trancada. Una vez que los estudiantes se retiran, es que abren las compuertas de la policía para arremeter con los estudiantes que quedaban dispersos en la plaza. Esa misma tarde, a nosotros nos llaman por 66 detenciones que hubo a nivel nacional. Yo estuve trabajando, defendiendo más o menos como 38, nos quedaron 6 presos, y es deprimente cómo la fiscal Narda Sanabria, fiscal 2 nacional, afecta al oficialismo, no pudo acusar a los muchachos de ningún delito. Pero ¿sabes qué pasó? Que el viernes a las 9 de la noche, nosotros teníamos ya 8 horas en el Palacio de Justicia, en el primer piso, esperando que la juez Janet Guillén Tobar, o Tobar Guillén, del Tribunal 26 de Control, saliera a decirnos: vamos a la sala de audiencias para que empecemos la audiencia de presentación. Estos muchachos eran más o menos 38 y 16, 54 muchachos estudiantes, todos jóvenes. Es maravilloso ver cómo los jóvenes arriesgan su físico por nuestra patria. Bueno, hubo muchachos que fueron golpeados salvajemente por la Guardia Nacional y por la policía. Una cosa que llaman Cuerpo de Investigaciones Científicas. No hay nada tan arrecha, ¿no? Científica. Pero caerle a palos a los muchachos, rociarlos en gasolina y meterlos en un calabozo para que le dijeran: mira, te van a violar allá adentro los malandros, y tirarlos ahí como un perro. Y hubo casos que, si ustedes lo escucharan, en esas 8 horas que duró la audiencia, salimos a las 5:30 de la mañana. Yo sí lucho. Invito a los que están aquí que se vayan conmigo, a los profesores de la central, y defendamos a esos muchachos con los ovarios
de las mujeres y los testículos de nosotros bien puestos. Y no hablemos pistoladas, porque es muy fácil criticar, pero vámonos al Palacio de Justicia hasta las 6 de la mañana sin comer ni tomar agua porque no había. Y habíamos 22 abogados con una defensa, Agustín, brillante, que me enorgullezco de pertenecer a los abogados que hicimos esa defensa, brillantísima, donde el propio coronel, comandante de la Guardia Nacional del Palacio de Justicia, nos dijo: carajo, qué vaina tan buena, ustedes tienen razón. Es decir, que nuestras posturas de defensa de estos muchachos, gratuitas, óyese bien, gratuitas, porque no percibimos ni un centavo. Estaban los padres allá afuera esperando que salieran los muchachos, acostados en aquel frío, pasando hambre. Esa es la lucha que tenemos que tener. Eso pasó el 12 de febrero. Entonces, ¿qué es lo que viene, señores? A uno de los muchachos le torcieron la cara de un culatazo, de un falo. A otro, el último que tengo ahorita la información, es que un bandido, un delincuente de la Guardia Nacional, porque no tiene otra, pero un esbirro maldito, le metió el fusil por el ano a ese muchacho, la boca del cañón. ¿Ustedes creen que eso es posible? Habiendo una ley que la aprobó este régimen, que es la ley de acusatoria contra los funcionarios porque cometen tortura. Véase el artículo 6, dice de 13 a 24 años de presidio al que haga tortura. 6 muchachos fueron vilmente torturados. Entonces tenemos que salir a protestar, tenemos que salir a echarle pierna a la vaina, pero no con goticas académicas, sino salir embraguetados con unos pantalones bien puestos y unos zapatos de goma para correr o hacer lo que hay que hacer. Entonces ese movimiento que hemos tratado aquí, que no se quede únicamente en palabras, que no se quede en las academias, que no se quede en los escritorios y en los papelitos que sacamos para la calle, es que vamos todos de verdad, porque si no esto se acabó y lo que viene es más represión, Agustín. Todo viene con más represión. El indocumentado, ese ilegítimo, ese toripollo no va a renunciar. Y no va a renunciar porque tienen mucho dinero y tienen una cantidad de gente alrededor que son los cubanos. Mire, yo te quiero decir algo. Yo vi cubanos disfrazados de guardias nacionales. Yo los vi. Y todos esos señores que son paramédicos, los de medicina no saben nada. Son unos espías que tiene el gobierno cubano en Venezuela para espiar a todos los que estamos aquí. A lo mejor yo no me he infiltrado para allá contigo y viendo qué es lo que estamos diciendo aquí. Pero hay que perderle miedo. Y para eso los invito. Hasta ahorita yo estuve en el Palacio de Justicia trabajando gratuitamente, y afortunadamente salieron los muchachos. Sacamos 66, nos quedan 6. Y uno que nos queda en cobro todavía. Y el de Valencia lo vamos a llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta la Corte Internacional de la Haya. Entonces, eso es lo que viene, Agustín. Esa es la respuesta mía. Una represión. Viene una represión. Ya el pueblo está reprimido. Para comer una patria que hace cola, una leche, un aceite, un kilo de pollo. Está oprimido. Entonces los estudiantes son la esperanza. Y esa esperanza tenemos que coadyuvarle a los mayores, los viejitos, los que podamos, las señoras, las amas de casa. Tenemos que salir a protestar pacíficamente, porque los infiltrados del señor que mataron, Julio Montoya, ese señor Julio Montoya simple y llanamente era un delincuente. Y yo me enfrenté a un señor que se llama Jesse Reyes, que está en esta universidad estudiando tercer año de Derecho. Me le enfrenté y lo saqué de la audiencia, porque quería fotografiar a los abogados y a los muchachos para después que le golpes aquí. Ese señor está aquí en la universidad. Entonces, lo que hay que es perder el miedo, hermano. Pero vamos a darle. Lo que viene es represión, y yo creo que eso fue lo que pasó el 12 de febrero. Dios te bendiga. Amén. Un nada más. Me voy a convertir en un poco fastidioso. Pero necesito señalar que estamos contra el reloj, que lo estamos haciendo un favor. En consecuencia, quiero pedir la máxima comprensión posible. Y concluyo, insisto, el diagnóstico está hecho. Militarismo, dictadura, represión, tortura. Vamos a pasar ahora a la otra parte. Ya sabemos lo que tenemos. Esta sala está suficientemente ilustrada respecto a lo que aquí hay. Quería que pudiéramos el acento en cómo proceder frente a lo que tenemos, que ya sabemos lo que tenemos. ¿Cómo proceder? Yo quería insistir en eso. ¿Cómo proceder? El diagnóstico está ahí, compañeros.
No me la he pasado por aquí mucho, realmente es la segunda vez que atiendo a esta cátedra, entonces no conozco muy bien a qué se refieren con movimientos de movimientos. Pero sí comprendo, tengo una idea algo limitada de lo que está sucediendo ahora. Porque primero debo admitir que desconozco mucho. Desconozco mucho de las razones por las cuales, de lo que ocurrió en el 12 de febrero. Conozco los hechos, pero no conozco el fondo, nadie lo conoce. Y también desconozco históricamente, pues quizás no he vivido tanto como otros aquí presentes en la sala. Sin embargo, tomando un poco lo que dijo Zairán, me he percatado a través de un análisis de algunas cosas. Es verdad, como dijo Zairán, que lo que se plantea ahorita mismo en el movimiento estudiantil, y yo no pretendo hablar ahorita como un representante del movimiento estudiantil, yo soy un estudiante más que lo está viviendo. Ellos se plantean ahora a dónde vamos a ir a protestar, qué vamos a trancar, qué vamos a entregar o qué vamos a hacer. No se preguntan por qué lo estamos haciendo. Y es muy importante esa pregunta. Yo sé por qué yo lo hago, pero mucha gente lo hace por cosas distintas. Esto es porque mataron el 12 de febrero a 2 personas. No, esto es porque nos están oprimiendo, como decía aquí, con la escasez y con los precios. O esto es porque es un gobierno totalitario y por eso estamos protestando. Pero yo creo que podemos conseguir una razón mucho más profunda y mucho más útil y viable, porque las protestas son un arma de doble filo. Una oposición mal organizada y violenta es la mejor arma de este gobierno, sobre todo cuando tomamos en cuenta que tienen una hegemonía comunicacional. ¿Qué representa esto para el país? Representa que literalmente una gran porción del país recibe únicamente las explicaciones que da un banco. Para ellos la realidad es completamente distinta. Nos han separado de tal manera que lo que nosotros le adjudicamos al gobierno y una mala administración, ellos se lo adjudican a una guerra económica o la intervención de los Estados Unidos, la intervención colombiana, y no hay manera de hacerlos entender. Simplemente, cualquier persona que haya podido hablar con este tipo de personas que están en su debido respeto, de poder creer lo que quieran, se dan cuenta que aunque comparten los mismos problemas, le dan explicaciones distintas, y esto es fundamental. Esto es fundamental. Porque las marchas son un mensaje, las protestas son un mensaje. No importa cuántos canales de televisión tenga el gobierno, gente en la calle protestando de manera pacífica, de manera clara, con consignas claras y un proyecto claro, presenta una tercera posición, porque yo he ido a las consignas en las marchas. No soy Capriles, no soy Maduro. Somos estudiantes defendiendo nuestro futuro. La otra es no a la capucha. Y no a la capucha porque hay que dar la cara. Y hay que dar la cara como venezolanos que son todos. Yo creo, porque estoy convencido de que la mayoría de la población venezolana no estaría de acuerdo con la manera en que está llevando a cabo el gobierno el destino del país, y justamente esta semana no estarían de acuerdo con lo ocurrido en el 12 de febrero, en la manera que lo hicieron, en la manera en que lo están llevando a cabo. Yo estoy convencido que la mayoría del país podría unirse para llevar a Venezuela un camino mejor. Y lo digo porque en las elecciones, cuando hablamos de que hubo un 75% de participación, de eso podríamos dividirnos en mitades dudosas. Ni siquiera es mitad del país, es mitad y mitad de un 75% del país, y de esos dudosos. Luego continuamos a entender que hay extremos, en todos los lados hay extremos. Lo que quiere el gobierno es presentar a los más extremos en la oposición como representantes de toda la oposición. Y eso, en mi opinión, es lo que tiene que demostrar el movimiento estudiantil, que no se trata de eso, que nuestras propuestas son otras. Los pacíficos, que hay muchos, porque tengo muchos amigos que son así, son los que deben predominar, son los que deben estar dando los discursos, dando la cara y pidiendo siempre maneras innovadoras de hacer protesta. Y bueno, con eso es lo que yo he sentido y yo creo, en mi escasa experiencia, que es lo que podría hacerse. Martín. Buenas noches. Le voy a hablar como un representante, no como un representante, como un habitante de un sector popular, que es la parroquia Antímano y una de las parroquias más chavistas que hay en el país. ¿Qué pasó el 12 de febrero del 2014? Mira, yo escuché todas las locuciones de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo del presidente.
¿Qué pasó el 12 de febrero? Mira, que el pueblo tiene credibilidad en los estudiantes. ¿Por qué tiene credibilidad? Bueno, porque lo ven con las personas más sinceras, más allegadas, no están con sometimiento. Y más que todo, eso que hablaban del miedo. La gente en los sectores populares ve al estudiantado como la gente que no tiene miedo. Sí, para mí, y como yo hablaba ayer con unos vecinos, me decían, mira, este es prácticamente un liderazgo, y yo lo considero como el liderazgo que salió nuevo, el liderazgo colectivo. El liderazgo colectivo que hay, porque la gente, como lo dijo aquí una persona, pues, rechaza a Capriles, rechaza al mismo Leopoldo López y rechaza a casi todos los partidos políticos. No tiene credibilidad en ellos. Y ese es el liderazgo, y ese es el liderazgo que nosotros tenemos que apoyar. Ese es el liderazgo. Allá cuando la joven hablaba de la desorganización, que hay desorganización en la calle, en los sectores populares que nombraban, ¿cómo vamos a hacer nosotros para llegar a los sectores populares? Si hay desorganización, pero ustedes son, no ustedes, todos en general, porque aquí no hay que apartar a nadie, hay que involucrar también hasta los partidos políticos, porque es una lucha de todos. ¿Qué hay lo que hacer? Pues involucrar lo que dicen ustedes, el movimiento de movimiento. Ese es el movimiento de movimiento, entrelazamos todos. Y tenemos la misma idea, porque la misma idea es salir de este régimen. ¿Qué se requiere para eso? Pues yo lo que veo que se requiere para eso, como dijo la señorita ya la estudiante, que es estudiante de trabajos sociales, y para eso que se encarga la gente de trabajo social, que tiene más que todo organización, organizada, responsabilidad, porque aquí y en todas partes yo veo que mucha gente va lo que van a hablar y no asumen responsabilidad. Tercero, trabajo. Y cuando hablaba uno, trabajo, porque hay que trabajar y hay que trabajar duro, porque para salir de esto hay que trabajar duro. Y cuando hablaba uno, la comunicación, el discurso que le tenemos que llegar que le tenemos que llevar principalmente a esa gente, porque ya nosotros aquí sabemos qué es lo que está pasando, como dice Agustín, que hasta cuándo vamos a hablar de cómo es que de militarismo de este país, que ya nosotros sabemos qué es eso. ¿Ah? Entonces tenemos que ir prácticamente al grano. Sí, porque ya que el Tribunal Supremo de Justicia, ya eso lo sabemos, que fue un plan preparado por el gobierno, sí fue un plan preparado por el gobierno. ¿Ah? Que habían entre la esquina de Miguel Hacho, Misericordia y la otra esquina, estaba llena de militares, de guardias, policías, y sabemos que eso, que Nicolás Maduro dijo que acabaron con el parque Carabobo, eso es falso. Bueno, y despido con esto porque muchos tienen que hablar y el tiempo es corto, porque tenemos que irnos, porque vivimos bajo una cárcel. Yo vivo bajo una cárcel. Al salir de aquí tengo que llegar lo más temprano posible a mi casa. Eso es todo y gracias. Buenas noches. Yo lo primero que le voy a pedir a la salida disculpas al profesor Blanco Muñoz y a la audiencia por haber llegado un poquito tarde. Perdí parte de tu intervención, pero es una costumbre ya inveterada mía. Creo que no voy a cambiar en eso. El punto real es que quiero centrarme en lo de organización, y también en la ponente de esta noche, no en otras personas, ni en lo que yo he hecho, ni lo que he visto en estos días. A la ponente, a Zaida, le escuché decir hacia dónde vamos, y también que el movimiento estudiantil debe comenzar a debatir el país. Eso no solo se lo he escuchado a ella, sino a otros de los que he visto esta noche, esta noche en esas fogatas que hacen y trancas de calle. A mí me parece que las dos frases, pues también dijo que tienen credibilidad.
Las dos frases indican que no saben realmente a dónde van, no tienen brújula. Usted me perdona, pero alguien que diga hacia dónde vamos, y el movimiento estudiantil, o el sindical, el que sea, debe comenzar a debatir el país, no sabe a dónde va, no tiene brújula. Me perdonan, me excusan, pero no tiene brújula. La primera observación. Segunda observación es que para poder organizar hay que tener brújula. Que para poder organizar algo hay que tener brújula. Si usted va a buscar posibles jugadores de básquetbol, usted no se va a ir a una aldea de pigmeo, porque pierde su tiempo ahí. Puede ir allá para otras cosas, que son más útiles seguramente que el básquetbol. En cuanto a la credibilidad, eso se hace con el tiempo, Zaira. Ustedes no tienen credibilidad, ustedes lo que tienen es mucha simpatía, no confundan una palabra con la otra. Y tienen simpatía porque tiene que ser antipático un gobierno que nos ha puesto a pelearse los vecinos por un paquetico de harina de maíz o de aceite o por una barra de mantequilla. Porque evidentemente no solo la generación de ustedes, sino incluso otra, tienen temor del futuro, tienen temor de perder el trabajo y están viendo como poco a poco se está no cayendo a pedazos del país, pero sí haciendo cada día más miserable la vida cotidiana del venezolano. Frente a esto, el movimiento político tenía que haber dado una respuesta. Hasta ahora se han escudado detrás de la parte mediática, con periodistas complacientes y con medios aún más complacientes. No sé. ¿Aló? Pero ya la gente empieza a darse cuenta que aquí el problema no es solo el gobierno de Maduro, sino es un sistema del cual uno es el socio mayoritario y el otro es el socio minoritario que está buscando cómo divide al mayoritario para en algún momento, como los copellanos, también agarrar el timón y hacer la misma cosa parecida. Eso es evidente. Yo creo que sí hay que discutir, pero de esa discusión va a haber grandes divisiones, porque con la misma ideología del gobierno, pues simple y llanamente no se puede construir un futuro distinto. Hay que ver por qué Venezuela está cada día más empobrecida, por qué no hay cosas, apartando los clichés de guerra económica, por qué es tan difícil trabajar en Venezuela y producir, y eso es lo más importante. Pero por este momento ustedes tienen simpatía, no credibilidad, y tienen la misma. De verdad que se les quiere mucho, pero no se les puede exigir más de lo que hasta ahora han demostrado. Y termino con esto. No es porque sean jóvenes. Rómulo Betancourt, cuando se copió o se iluminó, lo que fuera, para escribir su plan de Barranquilla, era un muchacho. Pero ya tenía bien claro en ese momento cuál era el camino que él quería poner a seguir a Venezuela. No digo si fue mejor, si fue peor, pero lo tenían muy claro y no había cumplido los 30 años. Buenas noches. Buenas noches. Yo traía otra cosa en el buche, pero como la temática es esta, entonces cambio mi intervención, aunque creo que es bien vinculado todo lo que está planteando la amiga, la compañera del movimiento estudiantil, con todo lo que venimos manejando en el proceso constituyente. Voy a decir algunas cosas que probablemente van a provocar reacción, ¿no? La primera es que yo tengo una lectura diferente del 4 de febrero. Del 12 de febrero. Yo pienso que el conjunto del gobierno, del poder, no quería que sucediera lo que sucedió. El conjunto, un grupo fascistizante,
encabezado específicamente, ya se sabe con quién es, Diosdado Cabello, sí jugó a provocar o a permitir que se provocara la violencia. Y por otro lado, en la oposición también hubo grupos fascistizantes que provocaron la violencia. Yo en ese momento ya no estaba en Parque Carabobo, me había retirado de una marcha, pero entiendo, gente que estaba ahí, que sí fue gente de oposición, un grupo de oposición, quien comenzó a tirarle las piedras a la fiscalía. Lo cual no los condena ni los bendice, pero simplemente es bueno destacarlo porque la violencia era la estrategia, provocar la violencia era la estrategia de un sector de la oposición. Eso es así, un sector fascistizante de la oposición. Eso es bien importante decirlo, porque cuando uno lee lo que interpreta, cuando yo interpreto lo que está pasando, creo que efectivamente la posibilidad que se da en este momento está siendo, digamos, afectada por presiones fascistizantes de lado y lado y en función de proyectos personales y grupales, no en función de proyectos históricos, nada que se parezca. Simplemente son proyectos personales. En el chavismo, obviamente, la crisis que se vive en la cúpula chavista es el resultado de una descomposición general y una confrontación entre el Diosdado Cabello y el sector que está apoyándose en Maduro. Esa es mi lectura del asunto. Lo segundo es lo siguiente. Yo no le voy a dar sugerencia a la amiga, pero le voy a hacer una proposición. No solamente que no es un problema, sino que es una ventaja que no haya liderazgo en la oposición. Yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes. Los falsos liderazgos, los liderazgos forzados, lo que se ha intentado promover mediáticamente como los líderes nacionales, no tienen una base real y se está demostrando. En la Plaza Venezuela, el 12, montaron una tarima absolutamente ilegítima, absolutamente oportunista, de expresión del oportunismo, desde el cual pretendían partidizar ese movimiento espectacular que era y que después resultó una cosa así brutal, porque esa marcha, esa movilización no se esperaba en esa dimensión, esperaba algo más o menos, pero nunca otro equivalente al 11 de abril, equivalente desde el punto de vista cuantitativo. Y ahí se montaron Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, a tratar de partidizar la movilización. Tanto no lo lograron que cuando la dirección del movimiento estudiantil que estaba dirigiendo y encabezando la manifestación arranca, ellos se quedan ahí. Y sale la manifestación hacia Marín Pérez y se quedan, bueno, después aparecen por ahí. En ese sentido, amiga, no solamente que no es malo, sino que es muy bueno, que no haya liderazgo y que la oposición, que no está sino para eso, no pueda hacer nada sino candidatar a gente, registrar planchas. Esa es la función de la oposición, más nada, no dirigir nada. Menos mal, o sea, yo digo menos mal que no están en capacidad de ponerse a dirigir nada, pero es que ni siquiera es posible, es viable. ¿Qué le van a decir esos señores a este país si están en el aire? Y están en el aire por razones bien concretas. En ese sentido, no hay nada que lamentar. El movimiento estudiantil, mire, amiga, el movimiento estudiantil, no solamente en este momento, vuelve a ser la vanguardia histórica, ¿no?, que ha sido una y otra vez en la historia en todas las partes del mundo, ¿no?, la juventud, ¿no?, sino que en este contexto nuestro, en este momento, ¿no?,
es la manifestación de una dinámica profunda que se viene dando y que en el marco de la movilización del movimiento estudiantil se expresa de esa manera. Yo hago una sola comparación. Para mí, lo que resultó el 12 de febrero expresa lo que se expresó sorprendentemente cuando las primarias de febrero del 2011. Nadie esperaba en las primarias 800.000 participantes. Algunos decían, no, 1 millón, 3.200.000 personas. Y eso no era por la oposición, era canalizado. Bueno, más o menos eso fue lo que pasó ayer. Hay una nostalgia por el 11 de abril, una nostalgia pareja o simétrica, pero hay un sector de la oposición que está nostálgico, ¿no?, de que vuelva a pasar lo que pasó en el 11 de abril. No podía pasar. Y un sector del chavismo, del gobierno, también tiene esa nostalgia. Y es el del discurso del golpe, el del discurso del plan estabilizador, el del discurso del plan. En ese sentido, yo destaco lo siguiente. No es que ustedes sean la vanguardia del movimiento estudiantil, independientemente de que estén conscientes de eso o no, sino que son en este momento la expresión de las dinámicas profundas de la sociedad venezolana en su conjunto. Claro, ¿para dónde vamos? Miren, déjense de vainas, señor. ¿Cómo van a saber? No los estudiantes, nadie para dónde vamos, chicos. Nadie sabe en este país para dónde vamos. Entonces, mire, carajito, ¿para dónde va usted? No explico, usted está gritando mucho. Dígame para dónde va. No. Aquí no hay que tratar de saber para dónde va. Aquí hay que seguir por donde vamos. Eso es lo que hay que hacer. Y va bien, y va muy bien, claro. Ayer se produjo una cosa muy interesante, ¿no? Una movilización pacífica, bien cordial, que terminó en una especie de asamblea en la calle, ¿no?, entre Altamira y los Palos Grandes, ¿no?, en donde los estudiantes dijeron que había que organizarse, dijeron que había que controlar a los infiltrados, dijeron que había que discutir los programas, etc. Por ahí va. Y yo remato diciéndole lo siguiente, proponiéndole a la compañera y a través de, ojalá que hace 2 años se planteó algo que se había planteado ya hace 4 años, siempre en el movimiento estudiantil, el Parlamento Universitario. El Parlamento Estudiantil, amiga, muevan el Parlamento Universitario, el Parlamento Estudiantil, y promuevan el debate a nivel de todas las universidades y los centros de educación sobre el problema nacional, naturalmente, a partir naturalmente de los problemas universitarios, pero sobre la base de la problemática nacional. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. René Cedillo, egresado de esta universidad y compañero de Zairán. Miren, suscribo plenamente el último planteamiento del compañero ya. Yo creo que no saben los veteranos para dónde vamos a saber los chavos que están empezando a hacer política. O sea, yo creo que es válido el planteamiento, lo suscribo, no voy a repetir. Y tampoco voy a repetir que urge la necesidad de una coordinación nacional estudiantil, como la hubo en la época mía y a lo mejor en algunas épocas de ustedes, ¿verdad? En los 80, 90, donde estaba la Coordinadora Nacional de Federaciones, etcétera, existió, y así ayudamos a coordinar y a dar acciones mucho más coherentes y coordinadas. Creo que es un aspecto importante que hay que plantear. Yo creo que el 12 de febrero marcó un hito y empieza una nueva etapa de la política en Venezuela. Una nueva etapa. Eso hay que decirlo y reconocerlo. Y eso implica que hay necesidad de un nuevo liderazgo en la oposición, en el movimiento estudiantil, en todos los niveles. Y ese nuevo liderazgo va a surgir al calor de la lucha.
O sea, no nos preocupemos por buscar un líder así mesiánico como están acostumbrados muchas veces en la historia de Venezuela. No, ese liderazgo va a surgir propio de la lucha de la gente, ¿verdad? Y creo que ese liderazgo va a tener sus momentos de maduración, va a tener sus momentos de desarrollo y dejemos eso. Lo que sí tenemos que hacer, lo que no tenemos experiencia política, lo que tenemos experiencia gremial, es orientar a estos jóvenes. ¿Orientarlos para qué? Para que asuman su rol histórico, así como lo asumieron las anteriores generaciones. ¿Para dónde van? Para el cambio. Eso sí es seguro. ¿Para dónde va el país? Para el cambio. Y los chavos van a subir poco a poco, en el marco de su dinámica, esa agenda de cambio que van a desarrollar. Yo creo que lo que decía Zairán es que son encuestas hechas por el gobierno, mandadas a hacer por los sectores empresariales, no son impresiones de Zairán, son datos precisos. Y ellos lo dijo, 92% tiene de credibilidad. 92% de credibilidad, no de simpatía, como dijo Domingo Alberto, ya se fue. Ya está. No es simpatía. Siempre el movimiento estudiantil va a tener simpatía en todos los ciudadanos, en todo el mundo. En este caso son cosas medidas, mandadas a hacer por empresarios que quieren ver para dónde van a poner los reales. Eso es así. 92% del movimiento estudiantil tiene la credibilidad de la gente. Y las otras instituciones, 80% la iglesia, 80% la universidad como institución y 60% la iglesia, si mal no recuerdo. O sea, son datos ya concretos de encuestas mandadas a hacer por el capital de este país. O sea, que no son simpatías, son datos concretos. Entonces, frente a esas realidades que te están indicando estos datos, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, como decía el compañero, seguir ahí, desde abajo para arriba construir una fuerza. Con las asambleas, como decía Zairán, esa fuerza social que emerja y que sustituya a este liderazgo que lo que está es pendiente de presidenciales o está pendiente de poner el hombro al gobierno. Porque eso es lo que tenemos, lamentablemente. Están pensando todo esto para las elecciones del 2015, del 2019. Y no están pensando para el cambio, para reconstruir el país. Que esas asambleas se doten de un programa de cambio y que se discuta ese programa de cambio en esas asambleas. Ya hay varias que no se conocen porque no están en los medios, pero no se imaginan cuántas asambleas populares se están dando. En Caricuao desde diciembre nosotros hemos participado, desde diciembre en Caricuao, asamblea. Ahorita hay protestas en Caricuao en este momento. Por ejemplo, en Barquisimeto se están dando asambleas que no salen en los medios. O sea, eso es lo que tenemos, y esto es una cuestión de hormiguita que hay que construir y organizar, porque no es asamblea solamente para tirarse discursos, sino organizarlo para que hagan acción y se producen a favor de la gente. Y lo otro es que los movimientos estudiantiles tengan coordinación con otros sectores sociales. No se puede quedar aislado solamente el movimiento estudiantil creyendo que lo van a joder. No, tienen que coordinar con la clase obrera, la poquita que queda, tienen que coordinar con el magisterio, tienen que coordinar con FAPU, con el movimiento universitario, coordinaciones sectoriales para darle fuerza al tratamiento de cambio que necesita el país. Y convertirse el movimiento estudiantil en esa esperanza que tiene el pueblo venezolano para poder impulsar los cambios de reconstrucción. De esa forma es que nosotros creemos que va a avanzar y no le exijamos demasiado a estos jóvenes, sino que ayudemos a estos jóvenes para la función del cambio que necesita Venezuela. Gracias. Buenas noches, señor. Yo me llamo Marisol. Ya. Buenas noches, Zairán. Yo me llamo Marisol Sarria y soy profesor de la Universidad Católica. Yo creo, tú dijiste que el movimiento estudiantil siente que la ciudadanía no sabe cuáles son qué es el movimiento y no lo apoya. Entonces, yo creo que eso es verdad. Y yo lo apoyo por simpatía, pero no conoce exactamente cuáles son las